Bueno, estamos entrando aquí al segundo bloque de este foro universitario con este doctor tan entretenido que tiene una memoria histórica para muchas cosas y sobre todo queremos preguntarle en este segundo bloque parte de su recorrido biográfico, doctor. Sé que usted es del Carmen, de allá de Ñuble, y que su padre seguramente es quien lo marca porque fue un gran servidor público, ¿no? Háblenos un poquito de esa familia numerosa, me imagino, de Ñuble y cómo llegan a afincarse a Santiago también. Bueno, básicamente mi padre era un abogado que fue procurador de la oficina de don Pedro Aguirre Cerda y que cuando después de algunos años trabajando con don Pedro, el año 36, le dijo: muchacho, ya estás listo, ándate a tu pueblo y vuelve a Santiago cuando seas diputado. Y lo hizo. Y así lo hizo. El mandato presidencial. Muy bien. Que en ese tiempo don Pedro no era presidente todavía. Y bueno, y él fue diputado desde el año 41 hasta el año 61 por Ñuble. Y bueno, en el año 61 no se volvió a presentar. Y se dedicó a otra esfera del actuar político. Fue ministro de Agricultura de Jorge Alessandri. Uno de los autores de la llamada reforma agraria del macetero, pero con una impronta que yo creo que todavía dura, porque en tiempo que él fue ministro se creó el INDAP, el SAG, el Instituto de Investigaciones Agrarias, o sea, son instituciones permanentes que todavía están en activo. Y bueno, aparte de eso fue embajador, o sea, evidentemente yo nací en una familia en que se discutía, se conversaba y se hacía política. Qué bien. Y por otra parte viví los primeros 7 años de mi vida en el campo y fui totalmente analfabeto hasta los 7 años, cosa que agradezco mucho porque me impregné de la vida de campesina. Y yo cuando veo hoy día a mis nietos que entran desde la sala cuna y que los escolarizan y socializan precozmente y no tienen esa libertad que yo tuve, realmente no sé si es mejor lo que ellos sufrieron o lo que ellos viven o lo que yo viví, que me dio un gran amor por la naturaleza. Oye, ¿su mamá cómo fue? Mi madre, bueno, ella hizo la escuela secundaria y después terminó el liceo. No hizo estudios superiores, pero sin embargo hizo de trabajadora social. Trabajaba viendo las situaciones de la familia para el seguro obrero hasta que se casó. Después que se casó ya no trabajó más, fue una dueña de casa. ¿Con cuántos hijos? 4, somos 4 los hermanos. Bueno, la esposa de un radical masón, como se comprende, católica. Sí. ¿Y radical masón y bombero? No fue bombero. No. Rompió la triada. No. ¿Y sus hermanos también siguieron la misma línea o no? De servicio social, digo. Muy poco, no. Ya. No. Usted fue el que destacó ahí en la familia, entonces. Claro, yo soy la especie de oveja negra. Vamos a entrar entonces en esta de la solucionática para todas estas personas que lamentablemente requieren alguna atención especial porque forman parte de ese número que yo ya adelantaba de 544.000 casos de obesidad en Chile. Casos mórbidos, lo que significa que en cualquier momento pueden morir, porque su sobrepeso está afectando de manera sustantiva toda la salud, ¿no? Bueno, fundamentalmente, evidentemente que ellos tienen el fantasma de una muerte precoz, o sea, no tienen la misma esperanza de vida que el resto de la población, pero sobre todo tienen una gran discapacidad. Una discapacidad que se manifiesta en todos los ámbitos, tanto para la movilidad como para incorporarse a la vida social. Es decir, realmente hay gente que tiene una limitación. Usted tiene razón cuando dice tenemos que preocuparnos de qué solución se le da a ellos. Entonces, yo tengo 2 miradas. La mirada de salud pública, la mirada sanitaria global,
¿qué solución se le da al problema de la obesidad? Esa es una mirada. La otra mirada, ¿qué solución se le da a estas personas que están en esta condición? Y evidentemente en esa mirada de qué se le da a las personas, la cirugía bariátrica en algunos casos puede contribuir y no hay que descartarla. Lo que yo planteaba en una columna que usted mencionó, es que esto no es una solución de salud pública. Las soluciones de salud pública tienen que venir por un cambio en la alimentación, por un aumento en la actividad física y cosas que realmente hagan que naturalmente se vaya perdiendo de peso. Y eso requiere de un acompañamiento. Esas personas no pueden ser dejadas solas y requieren un acompañamiento familiar y social. Es decir, la familia también tiene que estar compenetrada de la necesidad de tratamiento, porque si no siguen proporcionándoles los alimentos que van a mantenerla a esa persona en el caso de obesidad. Hace un tiempo atrás se publicó el caso de un niño que estaba pesando 160 o 170 kilos y la mamá iba a comprarle 3 o 4 kilos de pan al día. O sea, mientras no cambie la conducta de la madre, es muy difícil que cambie la conducta de ese joven que está sufriendo de esa condición. Bueno. En consecuencia, el enfoque es sociofamiliar y no solamente individual. Ahora, hay patrones culturales, claramente, pero hay grandes industrias en la alimentación, ligadas a distintos ámbitos. También hay publicidad, que es cada vez más fuerte. Hay redes sociales que bombardean de distintas maneras. ¿Cómo la familia, desde el punto de vista de la salud, logra enfrentar estos nuevos dilemas? Porque hay familias que se quedaron en otra lógica, digamos, ¿no? No, evidente. El problema es que la vida moderna trae una enorme complejidad. Usted sabe que una cazuela bien hecha, con la presa cocida, con la papita y todas estas cosas, proporciona aproximadamente 500 calorías. Pero la cazuela requiere ir a comprar los ingredientes, prepararlo y todo eso. En cambio, un completo de estos grandes, con buena cantidad de mayonesa y todas estas cosas, proporciona 900 calorías. Consecuencia, es evidente de que la cazuela es mucho más sana y es una alimentación más equilibrada porque da proteína, en cambio la salchicha tiene un alto contenido de grasa y es una alimentación mucho menos equilibrada, pero más fácil. Y no solo es más fácil, es más barata. En consecuencia, la industrialización de la alimentación induce los consumos rápidos y de bajo costo. Y eso tiene que ver también con la aceleración de la vida cotidiana. Por eso, yo hay cosas que planteo que para poder estimular la actividad física, en Chile necesitamos una gran medida de políticas públicas, ya, que es disminuir la jornada de 45 o 40 horas semanales. La gente no tiene tiempo de hacer actividad física. Cuando usted le pregunta a los que se declaran sedentarios por qué son sedentarios, la primera causa, más del 50%, dice que son sedentarios porque no tienen tiempo para hacer actividad física. Y en segundo lugar viene los que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. En tercer lugar, los que dicen que no lo hacen porque están viejos, etcétera. Pero la primera causa de sedentarismo es la falta de tiempo. Y es cierto. Si una persona sale a las 6:30 de la mañana de su casa, se demora 1 hora y media, 2 horas de transporte, trabaja 9 horas, se demora lo mismo en volver, ¿en qué momento va a hacer actividad física? Es cierto. ¿Ah? Sí. Y en segundo lugar, no tiene tiempo, en segundo lugar, no tiene espacio. Cuando usted ve que en la comuna de Los Prados, las áreas verdes son menos de 2 metros cuadrados por persona, ¿dónde pueden ir a hacer actividad física? Y así hay muchas otras comunas que tienen situaciones semejantes. Cierto. Entonces, las políticas públicas tienen que ver con la disponibilidad de tiempo, con la disponibilidad de espacio, para que la gente pueda hacer actividad física y disminuir el sedentarismo. En el caso de los obesos mórbidos, es muy difícil llevarlos por ese camino, porque ellos ya están en una condición de discapacidad. ¿Y por qué se llega a esa condición? No hay un momento que se puede parar. ¿Por qué se llega a la condición de obeso mórbido? ¿Hay algún problema glandular? ¿Qué se ha investigado al respecto? No. ¿Solamente ingesta comida? Ingesta, o sea, ingesta y sedentarismo. Eso explica
el 80% de los casos. Pero también está asociado a la depresión, que la gente come porque no sé qué, en fin. Ahí tenemos hay muchas variables, ¿no? Tenemos que entrar a un análisis más de causalidad de conductas. Y la causalidad de conducta, bueno, está la explicación que la dan algunos, es que el circuito del placer tiene dos grandes circuitos neurológicos, que uno es el circuito de la dopamina y el otro el circuito de la serotonina. El circuito de la dopamina busca la satisfacción inmediata. Y una de las satisfacciones inmediatas más fáciles de conseguir, si se tienen los medios, es comer. Entonces, si lo que busca es el placer y come, ese placer en el circuito de la dopamina dura muy poco. Y para nuevamente tener placer se come de nuevo. Entonces es un círculo vicioso. Y en el fondo es el mismo círculo vicioso que tiene cualquier adicto. Las adicciones se explican también por la búsqueda de placeres que duran poco y que incitan a un mayor consumo de la droga de la cual son adictos. En el caso de la comida se genera un circuito de adicción muy semejante al que se genera con el consumo de droga. Por lo tanto, hay allí un tema de que cómo se corta ese circuito. Porque la persona, el obeso mórbido, va a ver a un especialista para que lo mida, para que le dé un tipo de comida X, pero pareciera ser que su problema está aquí, en el segundo piso, en el cerebro. Bueno, algo está fallando allí. Por eso mismo es que más del 50% de las cirugías bariátricas fracasan, porque la operación anatómica no resuelve el problema de la adicción que está a nivel de los centros cerebrales. Y por eso mismo entonces que también el que se somete a cirugía bariátrica tiene que ser objeto de un acompañamiento psicológico y a veces de largo plazo. Porque el problema de volver al peso anterior sucede en 5 años. O sea, durante 5 años nosotros tenemos que estar acompañando a esa persona. El rebote que le llaman, ¿no? El rebote. Bueno, rebote. Y resulta que para conseguir bajar de peso, si uno cuenta con ese acompañamiento, lo puede hacer sin cirugía. Entonces, el tema es cómo uno cambia la visión que se tiene del manejo de estas condiciones. Perfecto. Que es un manejo no individual, sino que familiar y social. ¿Ah? En segundo lugar, con un acompañamiento para poder superar este tema de dependencia que se tiene del consumo de alimentos. En tercer lugar, con un estímulo para realizar actividad física. O sea, mientras no se aborde el tema en toda su complejidad, uno no puede tener para problemas complejos soluciones simples. La cirugía bariátrica es una solución simple. No es una solución compleja. Es compleja desde el punto de vista instrumental, pero es simple desde el punto de vista del manejo de la condición. En consecuencia, si no se tienen conductas y ofertas complejas para superar los problemas, se fracasa. Pero económicamente, ¿qué camino es más barato para el Estado a la hora de un ministro de Hacienda que tenga que tomar decisiones presupuestarias, por ejemplo? Bueno, el problema es que la cirugía bariátrica, el acto quirúrgico en sí, vale en promedio 5 millones de pesos. En consecuencia se gastan 5 millones de pesos de una vez. ¿Qué sucedería si esos 5 millones de pesos nosotros los gastáramos en asistencia psicológica, en acompañamiento, en kinesiólogos que le hicieran ejercicio y aumentaran la movilidad, etcétera, etcétera? O sea, esos 5 millones pueden gastarse de una manera totalmente distinta, pero además... Invertirlos de buena manera. Claro, invertirlos más que gastarlos, ¿verdad? Y además, el de cirugía bariátrica de toda manera va a necesitar acompañamiento, de toda manera va a necesitar actividad física, de toda manera va a necesitar cirugía correctiva después porque va a quedar con los pliegues cutáneos enormes que... Entonces, es caro, es complejo, es un procedimiento invasivo que expone a peligro a las personas y que por lo tanto no es la mejor solución. Algo que de verdad no siempre se habla, ¿no? La primera solución, se dice, es la operación gástrica bariátrica, dice usted. Y hay varios sistemas, ¿no? Está la manga, está el balón. De eso vamos a conversar en el próximo bloque, ¿le parece?
Vamos No de me nuevo a la parece música. porque yo no soy experto en esos detalles quirúrgicos. Bueno, me parece muy bien la precisión. Ahí le salió el Violeta Parra que lleva adentro. Ahí está, muy bien. El Parra Sandoval. Ya. Me parece muy bien. No conversemos de eso. Vamos a la música. Ay, ay, ay. C'est bon, Lindo. con Yves Montand. Vamos. Si bon,